Quiero invitarles a abrir la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir al libro de Daniel. El libro de Daniel, vamos a ir al capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Quiero invitarles a los que puedan doblar sus rodillas. Vamos a hacer. Eterno y cariñoso Padre, nos dirigimos en esta hora de la mañana de tu día santo, agradecidos por permitirnos ir ante tu presencia, a darte las gracias por tus cuidados, por tus protecciones, por tus bendiciones recibidas en esta semana. Y queremos, oh Padre eterno, abrir tu palabra, pero con el permiso tuyo, para que podamos comprender, y sobre todo tu siervo sea guiado por ti, para que este mensaje sea de gran importancia para nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, para poder caminar por el sendero de tu verdad, para poder seguir perseverando hasta el fin, porque queremos un día recibir la corona incorruptible de gloria. Amén. Gracias porque tú nos escuchas, gracias por tus bondades, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Bien, queridos hermanos, quiero hoy hablarles de una de las cosas que como seres humanos, a través de las experiencias que usted y yo hemos tenido en nuestra vida, nos ha conllevado quizás a poder mirar en otras personas, quizás cosas que nos atraen, la manera en cómo es esa persona, quizás esas cualidades que podríamos también llevarlas a la parte de lo que es el carácter de cada una de las personas. Si yo preguntara en esta hora cuál es la persona que más te atrae, o que usted al mirar esas cualidades dice, oiga, me gustaría ser como el hermano o como la hermana. Me gustaría porque es que él o ella, a la manera que cantan, me gusta cómo me transmite ese mensaje, cómo me conlleva a poder yo cantar. O quizás a través de la predicación o la manera de la temática en la cual está teniendo, dice, oiga, me gustaría un día llegar a predicar como él. Y quizás mira allá al pastor Alejandro Bullón y dice, oiga, me gustaría predicar como él. Me gustaría mirar cómo él allí entrelaza lo que el texto bíblico con las experiencias que él ha tenido en su vida. Porque cuando usted lo pone a escuchar a él, son experiencias que uno dice, todo eso lo ha vivido el pastor Alejandro Bullón. Bueno, con más de 40 años en el ministerio, creo que sí. Pero son experiencias en las cuales, mis queridos hermanos, conllevan a poder fortalecer a la iglesia, pero también a través de esa experiencia enseñarnos o llevarnos a poder nosotros evaluar nuestra vida, también cómo mejorar como personas a través de lo que el Señor te ha regalado a ti y a mí, que es el gran privilegio del don de la vida. Y a través de esas cualidades y talentos que el Señor te ha dado, la pregunta es cómo usted y yo estamos ante lo que el Señor ha dado, lo estamos colocando al servicio de Dios. Una de las cosas a través de la palabra de Dios que encontramos muchos ejemplos, que quizás para ti es el ejemplo a seguir, que quizás para ti es el modelo a seguir, pero a mí uno de los modelos a seguir y que la Biblia misma nos invita, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros. Es el ejemplo de Cristo Jesús. Es el ejemplo en el cual usted y yo debemos de seguir. Es el ejemplo en el cual te conlleva a la manera en cómo Él hablaba. La Biblia dice que muchos allí se atraían la manera en cómo Él, sus palabras, era como convicción. Era la manera en cómo las personas quedaban allí impactadas por la manera en cómo Él hablaba. Es más, la Biblia dice, ¿quién es este que aún
le habla al viento, le habla a ello y le obedece. Y queridos hermanos, Dios nos ha llamado a que usted y yo seamos esos cristianos que atraigan, que llamen a otros, que a través de las cualidades que el Señor nos da en nuestra vida y que nos ha permitido conocer este maravilloso evangelio podamos atraer a otros. Jesús a través de su ministerio trajo a otros, a pesar de que algunos quisieron hacer de su ministerio un poco difícil y ir en contra de lo que él enseñaba, pero siempre Jesús se mantuvo con un escrito está. Y uno diría, bueno, es que era el Hijo de Dios. Y he escuchado esa expresión, no, pero es que usted me está hablando de alguien que era el Hijo de Dios, cómo no pudo vencer las tentaciones, cómo no pudo salir de esas situaciones. Pero la Biblia dice que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pero también dice el apóstol Pablo allí en Hebreos diciendo que como Él conoce tu situación y conoce tu lucha, dice que Él está presto a socorrerte si usted y yo lo pedimos. Y son esas cosas y cualidades de Jesús que nos conlleva a poder seguir ese ejemplo. Otro de los personajes que uno podría mirar también, por ejemplo, David. Aunque algunos dicen, no, pero es que David lo que hizo, que mandó, allí fue, digamos, no directo, pero sí de un asesinato. Fue allí, bueno, hizo muchas cosas que uno podría mencionar. Pero ¿por qué lo menciono? Porque la palabra del Señor dice que fue conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo una persona con tantas equivocaciones fue de acuerdo al corazón de Dios? Yo lo que puedo notar a través del estudio de la vida de David es de que él cometía ese pecado, pero no volvía y no lo repetía. En cambio, nosotros como seres humanos decimos no volver a hacer esto y volvemos a pecar, volvemos a hacer el bien. Y yo creería que por eso es que Dios lo expresó de esa manera, que fue conforme a su corazón. Otra de las experiencias de un joven como José. José, un hombre que su padre, al que quedó como mamá también, papá y mamá, aunque tenía sus siervas, pero esas dos mujeres que amó, o una más que amó que la otra, se quedó solo, pero educó a sus hijos y en especial a aquellos que amaba, como José y Benjamín, a esos principios de Dios en los cuales ellos sí decidieron, porque yo creo que él compartió la misma educación con todos, pero ellos tomaron sus decisiones. Alrededor de 17 años salió José vendido por sus propios hermanos a un lugar en el cual no conocía, pero sus principios, sus valores, ante lo que le había enseñado su padre, se mantuvo allí firme ante ese conocimiento. Ante ellos, de tal manera, mis hermanos, que una de las cosas que él allí, ante esa posibilidad que tuvo de surgir, en que Potifar le diera el mando de todo lo que tenía, y que allí su esposita quiso mirar a ver qué tan bien era. Y él dice, ¿cómo yo haré ese gran mal ante Dios? Colocó a Dios en primer lugar y luego entonces dice que a su propio bien. Mi queridos, son ejemplos que quizás usted tiene mucho más, pero a través de ellos son personas en las cuales nos atraen para seguir. Oiga, me gustaría seguir avanzando en vida cristiana porque si él o ella allí cayó pero se levantó y prosiguió, yo quiero entonces seguir avanzando. Daniel salió de su hogar allí de Jerusalén a un lugar en el cual no conocía. Salió con sus amigos. Yo creo que gracias a Dios que no salió solo, tenía personas en las cuales podía conversar. Pero a través de ellos dice allí la palabra de Dios en el capítulo 1, del versículo 4 al 9, que fueron muchachos en los cuales su parecer, su manera de hablar, y quizás desde lejos podría decir, ese es un adventista del séptimo día.
Y quizás por su manera de vestir, quizás porque llevaba su Biblia y su himnario para la iglesia. No sé, pero la Biblia nos da a comprender que fue tanto la manera en cómo atrajo que aquel jefe de los eunucos, aquel que era encargado de la alimentación y de los esclavos, llegó allí a decirle cierta orden del rey, pero el versículo 8 al 11 menciona diciendo que Daniel le dice a aquel hombre, mire, nosotros nos alimentamos de esta manera, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y queremos guardar de ello. Porque yo no creo que ellos le hayan dicho, es que mi mamá y mi papá desde niños nos obligaron a dejar de comer carne y esto, aquello. Yo creo que ellos se fueron al principio bíblico. Yo no, mis papás nos enseñaron, pero la Biblia nos enseña ello. Por favor, denos la oportunidad de ciertos días comer de este alimento y verá el resultado. Pero obviamente esa persona en la cual estaba a cargo se llenó de temor. Pero lo que me llama la atención, hermanos, yo creo que usted también me ha llamado, es de que a pesar de ese temor que tenía aquel hombre, las palabras de convicción, la manera como Daniel expresa eso, lo conllevó a decir, está bien, voy a hablar. Y finalmente sea lo que usted y yo conocemos. Mis queridos, es donde Dios nos llama a hacer ese ejemplo. Nos llama a poder testificar de lo que hemos creído, a defender la verdad. Hay muchos que defienden la verdad a capa y espada. Hemos dicho, allí a través de la Biblia nos dice que el libro de Éxodo capítulo 20 menciona que yo debo hacer esto y aquello. Y comienzan allí. Porque también hay algunos que defienden a capa y espada, pero diciendo es que el pastor dijo y es que el vecino dice, pero nunca la Biblia lo dice. O Dios lo dice. Y es allí donde, a través de las experiencias de Daniel, dice que no propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió, por tanto, que el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero ese versículo 8 también lo menciona o nos da una lección. Y es que también Daniel fue prudente en su manera de hablar. Porque es que a veces tendemos a defender la verdad, pero como dice por ahí, como alegando. Ay, pero ¿por qué, hermano? Y es que es cierto. Y comenzamos a querer de esta manera. ¿Y qué ganamos con ello? A veces en vez de como llegar a un acuerdo, cada uno puede por su lado. La manera prudente y cuidadosa que debemos de tener también la manera en cómo expresamos y cómo llegamos. La Biblia nos habla que nosotros debemos ser prudentes también. Y esta es una de las cualidades que también debe ser parte de nosotros. Hace unos años atrás, estando estudiando en la universidad, había un hombre, yo no sé cuántos conocieron al pastor Trejos. Él mide 1,96, 1,96, 1,98. Lo menciono por su estatura. Y para que llevarlos a la imaginación del compañero que era así de esa estatura, pero dice por allí era un negro, de esos morenazos. Un hombre que decía, yo tengo, la única debilidad es que tengo que me gustan las mujeres. Y yo decía, menos mal, porque tenía muchos dones para la predicación, también el canto le gustaba. Comenzó los 2 primeros años a estudiar la teología, sin embargo, al fin de año no pudo continuar con el plan, no le renovaron el plan, tuvo que regresar a su tierra natal, y entonces el año siguiente no vino y se nos extrañó los compañeros. ¿Por qué? Porque también era un poco muy reservado. Así que ese año nos dimos cuenta no que se había quedado en su tierra, pero que estaba trabajando por la iglesia, estaba haciendo la obra misionera.
Pero el lugar donde él estaba, es que no recuerdo exactamente si es en Turbo, creo que es Turbo Antioquia, por allá. Aquí nos manejan los paramilitares. En el año que él estaba, entonces, citaron a una reunión. En esa reunión ellos colocaron sus parámetros, qué es lo que sí podían hacer y qué no podían hacer. Pero yo sé que ellos normalmente lo hacen para saber quién es el desafiante a través del grupo. ¿Quién tiene una pregunta? Yo no sé si usted levantaría la mano para hacer alguna observación, pero yo diría no, y avancen como ellos quieren. Sin embargo, él fue uno de los que levantó la mano. Él le dijo, pues yo estoy haciendo esto y esto y aquello. Yo creo que no estoy haciéndole ningún mal a nadie. No le dijeron nada. Sin embargo, durante esa semana, mientras que él estaba haciendo los estudios bíblicos, entró a un lugar donde estaba el estudio y después de salir de dar el estudio bíblico, lo estaban esperando. Pero no lo esperaron para charlar, sino para matarlo de una vez. Así que descansó. Yo confío en el Señor de que descansó haciendo la buena obra, del cual empezó en la vida de él y la llevó hasta donde Dios no tuvo la oportunidad de compartir ese evangelio. Después de eso, pues, como en la universidad, como le mencioné, la parte de lo que fue los recursos económicos, pues no lo tenía. Como le digo, tenía como también unos 90, 95, 96. Pues conseguir una tabla para una persona de ellos no es tan fácil, creo yo. Sin embargo, se pudo recoger los recursos y finalmente algunos pudieron ir a acompañarle, otros estuvieron allí. Pero mis hermanos, Dios nos ha llamado a ser prudentes. Llegará el momento en el cual esa prudencia tendremos que cortarla. Porque algunos dirán, bueno, usted vivía al lado y usted sabía que Jesús venía por segunda vez y nunca me lo dijo. Oiga, yo trabajé con usted, pero usted nunca me dijo aquello. Y es ahí, queridos hermanos, donde usted y yo, el Señor nos ha llamado. A que podamos tener la capacidad de a veces renunciar o abstenerle ante mi carácter y poder dar una respuesta prudente. O muchos casos en los cuales usted y yo debemos de tener mucho cuidado. Una de las cualidades que Daniel también nos enseña, fuera de ser un ejemplo a seguir, fuera de que podamos atraer a otros y ser prudentes, también nos conlleva que usted y yo podamos ser estudiosos de la palabra de Dios. Cuando usted lee allí el capítulo 1 de Daniel, versículos 17 y 19, y capítulo 9 y 2, menciona allí diciendo que Daniel y sus amigos eran estudiosos, escudriñaban, y yo me imagino que dentro de eso también, con seguridad, escudriñaban la palabra de Dios. Era su alimento de cada mañana. Era en el cual ellos se fortalecían para poder vencer lo que tuvieron que vencer en esos años de cautividad. Y porque la Biblia, cuando usted lee el libro de Daniel, no cierra diciendo, y Daniel y sus compañeros regresaron a Jerusalén. Seguramente allí fue el final de sus vidas. Pero a través de lo que sí nos menciona el libro de Daniel, fue esas cualidades tan importantes que estos jóvenes tenían y lo que nos dejan para que usted y yo podamos seguir adelante. Otra de las cosas en las cuales nos menciona allí en el capítulo 6, versículos 7 al 11, dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos allí, los que tienen la Biblia, vamos a buscar ese texto. Estoy tratando de algunas cosas para vaciarlas. Igual la aclaración que para vaciar no es decir el texto como es, sino cercano a lo que la Biblia enseña. El libro de Daniel, capítulo 6, y vamos a leer entonces el versículo 7 al 11.
dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera del tío rey, sea echado en los pozos de los leones. Y ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer cuando tenía miedo. ¿Se dice así? Como lo solía hacer antes. Una de las cualidades que también nos enseña el libro de Daniel, o la experiencia de Daniel, es que usted y yo necesitamos ser valientes ante las dificultades. Es más, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Es más, ese capítulo 1 de Josué 3 veces repite la palabra valiente. Y decimos que cuando una palabra se repite de más de 3 veces es porque es importante para nuestra vida. Esfuérzate y sé valiente. Y quizás eso allí Daniel también lo tenía en claridad. Había a través de escudriñar la palabra de Dios entre hombres y mujeres cómo se mantuvieron valientes ante las dificultades. Y ante eso dice que entonces en vez de sentir temor, abre la ventana de su casa y ora. Y es allí, mis queridos hermanos, donde usted y yo necesitamos también ser valientes ante las dificultades. Ser valientes ante las pruebas. ¿Cómo usted y yo podemos enfrentar ello? Bueno, la Biblia dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Y esa palabra no temas está 365 veces en la palabra de Dios para decirte, mire, aquí estoy yo, no te preocupes, sé valiente. ¿Sabe que esa convicción la tenía también David? En su juventud, cuando después de ser ungido como siervo, como rey de Israel, en su juventud, aunque no lo podía hacer porque estaba allí Saúl, sin embargo, había allí en él una convicción que cuando llega allí a esta guerra que estaba enfrentando los israelitas con los filisteos, vio cómo se burlaban ellos del pueblo adventista. Le decían allí, ¿dónde está ese Dios en el cual ustedes creen? ¿Dónde? Quizás muchas cosas, allí insultos daban. De tal manera que cuando David llega los escucha, y al escucharlo dice, ¿cómo ustedes están permitiendo que hablen mal de Dios? ¿Dónde está el Dios en el cual ustedes han creído y que te han cuidado, que te han dado tantas cosas? ¿Por qué no hay nadie que haga algo sobre esto? Y dice que un soldado dice, mire, nadie quiere, pero el rey Saúl quiere dar cierto premio por aquel que sea capaz de enfrentarlo. Y comenzó entonces David a contar en su experiencia, cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, venía el león y yo lo enfrentaba y lo derribaba. Y algunos cuando contaba se decían, pero es que eso no es igual. Pero la seguridad con la que habló en ese momento lo conllevó a que dijeron, bueno, ve ante el rey y dile a ver qué pasa. Cuando le habla al rey, el rey se convence, pero aunque tenía temor, le manda a colocar esa armadura, que como dicen por allí, le quedaba prestada. Sin embargo, con lo que tenía en sus manos, él fue a enfrentar a aquel gigante. La Biblia dice que fue al arroyo, cogió 5 piedrecitas, también su onda que tenía allí en su mano,
y en su zurrón echó esas 5 piedras. Son elementos importantes que usted y yo debemos también tener en nuestra vida cristiana. De cómo usted y yo defendernos ante aquel que nos quiere atacar. Cómo usted y yo vamos a avanzar ante los gigantes de nuestra vida. Porque David dice la palabra de Dios que cuando vio al gigante que seguía insultando y que le dice cómo me mandan a este niñito aquí que pelee conmigo, la Biblia dice que David ante el insulto lo llenó más de valor y en vez de allí temblarle sus piernas, su pantalón, dice que avanzó con firmeza y dice: yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Y la Biblia dice que esa valentía lo llevó a derribar a aquel gigante. Mi querido hermano, no sé cuáles gigantes que estás viviendo. No sé por las situaciones por las cuales está pasando en tu vida. Pero la Biblia nos enseña que usted y yo necesitamos esforzarnos y ser valientes. Y poder salir ante las pruebas y las dificultades que el mundo cada día trae a nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice que nada nos separe del amor de Cristo Jesús. Sino que usted y yo podamos seguir. Porque usted sí sabe quién va a arrebatar el cielo, quién va a ser parte de la vida eterna. Solamente los valientes. No aquel que no, sí, yo acepté a Jesús, me bauticé, llevo 20 años, 30 años el Evangelio. Pero ¿cómo está su comunión? ¿Cómo está la comunión con Dios? Queridos, Daniel tenía algo muy importante en el cual usted y yo también debemos aferrarnos. El versículo 10 termina diciendo que él oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. Esto nos dice que entonces había un hábito en él. Ese lindo hábito que si usted y yo estamos fallando, debiéramos nuevamente rescatarlo. Porque debe ser el pilar de nuestra vida cristiana. Debe ser allí la fuerza para yo poder orar y pedirle al Señor que me ayude. Es a través de ese canal maravilloso de la oración que usted y yo podemos hablarle a Dios, contarle nuestras preocupaciones, lo que me congoja. Y es allí donde el Señor quiere que usted y yo podamos ir. Otra de las cualidades que miramos en el texto bíblico como inicial de Daniel capítulo 6, versículo 4, dice la parte final de ese versículo: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era aquí, fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y queridos hermanos, Dios un día vendrá, y eso es más pronto de lo que imaginamos. Y Dios quiere que usted y yo podamos ser hallados fieles, que podamos permanecer firmes en la enseñanza, que podamos compartir a otros el mensaje y que unidos, juntos, podamos permanecer fieles. Son una de las cosas en las cuales han de pulir nuestro carácter. Son una de las cosas en las cuales nos va a llevar a acercarnos más a Dios. Y hablando un poquito más de la prueba, la Biblia misma dice que usted y yo no vamos a recibir más de lo que podamos soportar. Las pruebas tienen propósitos en nuestra vida, pero depende cómo nosotros como seres humanos la tomemos. Sé que a veces decimos: no, yo la voy a tomar de la mejor manera, pero cuando llega, a veces no creemos, o sea, no es como pensábamos. Pero hemos creído en un Dios que todo lo puede. Hemos creído en un Dios que está al control de nuestra vida. Hemos creído en un Dios en el cual desea transformar nuestra vida. El apóstol Pablo dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la ha de perfeccionar hasta el día de su venida. Y es allí donde el Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros, a que podamos cada día tener nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, quien es Cristo Jesús.
Es allí donde el Señor quiere que usted y yo podamos cada día avanzar. Que podamos también, a través de lo que nos dice el libro de Daniel 6:23, ser también reconocidos ante el mundo, pero también ante Dios. Daniel capítulo 6, versículo 23, cierra esta experiencia después de ese edicto y después de que es echado al pozo de los leones. Dice el versículo 23 que entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo. Y ninguna lección se halló de él, porque había que confiado en Dios. La pregunta en esta hora de la mañana: ¿qué tanto usted y yo estamos confiando en Dios? ¿Será que a través de la experiencia que usted y yo estamos teniendo con Dios y a través de los altibajos de esta vida, no hemos dejado de confiar en ese Dios que todo lo puede? Daniel estuvo en los pozos de los leones. Si a veces nos enfrentamos con los gatos por ahí, imagínense un león. Y a veces si el gato nos saluda, nos sentimos, imagínense, estar al frente de un león. Pero la Biblia dice que Satanás anda como ese león rugiente buscando a quien devorar. Y mis queridos, la lucha en la cual usted y yo vivimos es real. Eso de que hablamos siempre del bien y el mal es una realidad. Pero también hay otra realidad, que Cristo Jesús venció la muerte y hoy vive y es real. Y ese es el Dios en el cual usted y yo creemos. Ese es el Dios en el cual quiere transformar nuestro carácter y quiere que a través de los ejemplos de Él primeramente y aquellos hombres y mujeres que a pesar de que fallaron, siguieron adelante, lo siguieron, que también utilizaron aquellas herramientas maravillosas que el Señor dejó, como el escudriñar la palabra de Dios, como la oración. Y es a través de ese encuentro, a través de esa experiencia, es que usted y yo vamos a crecer. Es allí donde el Señor quiere que usted y yo podamos fortalecer, porque el Señor dice que un día vendrá. Y al venir, usted y yo podemos decir un día, o podamos decir un día: Él es nuestro Dios que hemos esperado, y Él nos salvará. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a seguir perseverando hasta el fin, porque queremos un día recibir no un símbolo de la corona, sino vamos a recibir una corona, yo diría que hecha por las manos de Dios. El Apocalipsis menciona que el Cordero, Cristo Jesús, nos recibirá como ese buen pastor. Nos colocará esa corona en la cual lo recibiremos. Mi hermano, desde que usted y yo estemos allá, hemos ganado. Ese esfuerzo, todo lo que hicimos en esta tierra, esta perseverancia, estar allá será una gran ganancia. Pero que si tenemos en nuestra corona de estrellas, será también maravilloso de saber que gracias a tu testimonio, a tu ejemplo, a la obra misionera, a la misión que tú hizo, que muchos convirtieron en el Evangelio. Y nos llevaremos sorpresas en el cielo, como bien usted y yo sabemos. Y decir: mi hermano Nelson, me gusta, me agrada verla aquí, gracias a que usted un día fue a mi casa. Y quizás el hermano Nelson dijo: yo fui tantas veces y me cerraron la puerta. Pero que quizás en el caminar aceptó el Evangelio gracias a que usted un día intentó y que yo fui y no la vi, pero hoy estoy acá. Porque hermanos, créanme que uno dirá: bueno, allí vamos a ver a tal hermano, tal hermana, pero quizás nos vamos a encontrar con una sorpresa, que no es tal que creíamos que estaba en la vida espiritual bien, pero sí aquel que tenía sus luchas estará allí. Por eso, mis queridos hermanos, sigamos avanzando, sigamos triunfando, porque muy pronto veremos a Cristo Jesús descender en la gloria de los cielos. Amén. Oramos. Querido Padre eterno, estamos en una lucha real en nuestras vidas.
Pero queremos, oh Dios, salir victoriosos en Cristo Jesús. Queremos, oh Dios, que tú sigas haciendo esa obra de transformación en nuestra vida. Que produzcas en nosotros cada día el querer como el hacer de su buena voluntad. Que podamos, oh Dios, a través de tu palabra, encontrar esas cualidades, esas características, esos hábitos en los cuales han de transformar nuestra vida, nuestro carácter, que será lo único que llevaremos al cielo. Pero queremos, oh Padre eterno, que podamos ser valientes, que podamos tener la certeza, la seguridad de que tú estás al control de nuestras vidas, que tú venciste allí la muerte y hoy vive y es real para cada uno de nosotros. Permite que en esos momentos de dificultad podamos siempre poner nuestra mirada en Cristo Jesús y que la esperanza sea tu, oh Padre eterno, y de esta manera podamos un día estar en la Canaán celestial. Amén. Gracias porque tú nos escuchas y gracias porque tú nos amas. Síguenos guardando en este día, que podamos seguir disfrutando del estudio de tu palabra, que podamos ser bendecidos, que tu iglesia, que el distrito de Jerusalén Guaviare pueda ser bendecido por ti y que cada hermano donde se está reuniendo en esta hora, tu bendición y tu compañía sean cada una de sus vidas y sus hogares. Gracias porque tú nos escuchas en Cristo Jesús. Amén.